Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la quinta clase teórica de termodinámica. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo las evoluciones, los trabajos, la fórmula para calcular el trabajo y demás. Hoy vamos a entrar de lleno en el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. Yo algo de esto estuvimos hablando, me adelanté un poco para que la práctica tuviera más material, pero hoy lo vamos a desarrollar el tema en completo. Otro de los temas importantes que vamos a ver es entalpía, entalpía y energía interna, la definición de dos términos que también ya algo vimos, por lo tanto lo vamos a ver medio por arriba. Y el cálculo de los mismos para cualquier sustancia y para gases ideales, principalmente. Tengan en cuenta que los gases ideales, digamos, como vimos con la ecuación de estado y demás, van a tener fórmulas particulares. Los demás vamos a tener que utilizar tablas o utilizar un software. En la clase de hoy, al final, lo voy a grabar aparte, voy a mostrar un ejemplo de un cálculo de una olla de presión. Y como por último vamos a ver las evoluciones, los diferentes tipos de evoluciones reversibles de gases ideales y cómo trabajar con estados del agua. Bueno, el primer principio para sistemas cerrados, vamos a ver. Primero estudiemos cómo sacamos un sistema adiabático de su estado de equilibrio en ausencia de campos externos, intercambiando trabajo en forma adiabática, lo hacemos, ¿no? O sea, yo paso del estado 1 al estado de equilibrio 2. Elijo varios caminos, o sea que tengo la energía 1 inicial a la energía 2. En este caso se observa que el trabajo no es función del camino. Recordemos cuando para todos los casos en general el trabajo era función del camino, ¿no? Muy feo, che. Era función del camino. Para el caso particular de hacerlo de forma adiabática, el trabajo no es función del camino. Todos estos trabajos son iguales. Analicemos. Por lo tanto, el trabajo en sistemas térmicamente aislados, ya puedo definir, no es función de camino. Por lo tanto, variación de energía en este sistema para pasar de 2 a 1 es igual a menos el trabajo adiabático, principio de conservación de la energía. Recordemos que el primer principio es el principio de conservación de la energía, ¿no? Eso es el ABC del primer principio. Y si podemos ir de 1 a 2, siempre habrá un camino para ir de 2 a 1, ¿no? Solo que cambian los signos. Ahora veamos, para ir del estado 1 al estado 2, pero sin aislación térmica. Anteriormente lo hicimos con aislación térmica. Acá observo, después de realizar la experiencia, o pasar del estado 1 al estado 2 por diferentes caminos, observo que el trabajo es distinto. Todos estos trabajos, el A, el B y el C, son distintos a la variación de energía. Las energías de 1 y 2, delta E, sí son las mismas que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque la energía es función potencial. Depende solamente del estado, no cómo se llegó al mismo. ¿Qué es lo que hace que me sea distinto, que entra en juego el calor acá? Recuerden que era no adiabático y no está aislado térmicamente. Por lo tanto, se observa que puedo deducir ya la ecuación del primer principio de la termodinámica, que es que el calor es energía 2 menos energía 1 más trabajo. ¿Ok? Esta sería la expresión general para el primer principio de la termodinámica. Recuerden que es la conservación de la energía.
Esto lo puedo ver rápidamente. Bueno, sigamos un poquito con energía interna. Cuando entremos en energía interna le voy a dar un ejemplo. La convención de signos ya la habíamos visto, no está de más repasarla. Si tengo mi sistema y mi sistema recibe calor, es positivo. Y si mi sistema pierde calor, es negativo. ¿Está bien? Y viendo esta igualdad, yo sé que la variación de energía es función potencial, ¿no? Por lo tanto, estas dos, sabiendo que esta es función no potencial, o sea, depende del camino, el Q, el calor, también va a ser función no potencial. Si no, no se puede dar nunca la igualdad. Que es lo que dice acá abajo, ¿no? Expresemos esta misma ecuación del primer principio de forma diferencial. Recuerden que este delta sí es distinto de la D de acá, porque este es un diferencial exacto. La D es un diferencial exacto. Y la delta esta, diferencial no exacto. Esto es matemática. Este caso, los diferenciales exactos son cuando son funciones potenciales, como ese. Porque es función potencial. Y tanto el trabajo como el calor son funciones no potenciales. O sea, dependen del camino. Bueno, esta energía, ya también lo vimos, esta E, esto comprende dos tipos de energía. Debido a las propiedades internas, a esta la vamos a llamar energía interna. Hace 2 clases la definimos, la explicamos. Esta energía interna tiene que ver con la agitación de las moléculas, con el giro de las mismas, el spin, la ligazón entre ellas, la fuerza atómica que había entre ellas y demás. ¿Ok? Todo lo que pasaba a nivel microscópico. Y debido a esas fuerzas exteriores, que están referidas al centro de gravedad, que son la energía cinética y la energía potencial, que ya conocen ustedes muy bien de física 1. Digamos, esta en general, estas dos, las tomamos como despreciable, porque si la velocidad no tiene, que adquiere un móvil, el cambio de un móvil no es muy importante respecto a su centro de masa, no la tengo en cuenta. Lo mismo con la energía potencial, que refiere respecto a un plano. Bueno, que es la energía interna, ya lo vimos, la suma de toda la forma microscópica de energía de un sistema se relaciona con la estructura de la molécula y el grado de actividad molecular. ¿Ok? ¿En cuál de los dos casos? Bueno, esto es un poco para ver, más allá de las energías que tengo, todo. Bueno, Elian, después, más allá de todas las energías que tengo, la energía interna, muchas veces no es aprovechable directamente. ¿Por qué mismo? Acá vemos un ejemplo. Imaginemos la agitación y el movimiento de las partículas. Yo pongo una turbina donde tengo agua y tengo energía interna, mucha agitación de partículas. Esto también es aleatorio, no es una energía ordenada. Por lo tanto, esta turbina no se va a mover para ningún lado por esta energía interna. En cambio, distinto es el caso de aprovechar la energía potencial que tiene toda esta masa de agua, sacándola por una tobera y dirigiéndola a la turbina. Acá puedo generar un trabajo. Es una energía ordenada. Estas son las diferencias entre la energía interna y, bueno, en este caso la energía potencial, ¿no? Lo que definimos recién, vamos a hablarlo. Ya determinamos que el trabajo estaba compuesto en la clase pasada por el trabajo cuasistático, que el trabajo cuasistático era el trabajo cuasistático era el trabajo por variación de volumen, ¿no? Pero para tener trabajo cuasistático me hacía falta una variación de volumen. Y a su vez tenía la particularidad que no tenía pérdidas, que era ideal, infinitamente lento y todo lo que vimos en la clase pasada.
Los trabajos disipativos son los que me generaban todas las pérdidas, generalmente la fricción y demás. Y trabajo externo es cualquier trabajo que pueda ingresar a mi sistema, por ejemplo, con una turbinita que me provoca una agitación y un movimiento, una resistencia eléctrica, un trabajo eléctrico. Son trabajos externos que ingresan a mi sistema. O sea que todo este término que ven acá es el que ustedes vieron recién como trabajo en la filmina anterior. Diferencial de trabajo. Y lo que era el delta E es todo esto. Es la energía interna más la cinética más la potencial. Y esto es la sumatoria de calores que ingresan o salen de mi sistema. Si quieren ponemos sumatoria, ¿no? ¿Está claro? Bueno, ya deduje la ecuación general del primer principio de la termodinámica. En este caso, es la ecuación general, pero es la que vamos a usar para sistemas cerrados. ¿Qué era un sistema cerrado? Cuando no tenía intercambio de masa. O sea, la masa era constante. ¿Ok? Ahora vamos a ver casos particulares. ¿Qué pasa? Hago un balance de energía mecánica. Es decir, tomo que el calor, en esta fórmula, el calor es igual a cero, no tengo, o sea, es adiabático. Variación de energía interna es igual a cero, o sea, no hay acumulación de energía. A este término cero. Y los trabajos externos son y todo el trabajo, es igual al trabajo externo. O sea, no tengo trabajo de variación de volumen, por lo tanto tampoco, no tengo estos dos, que están relacionados directamente. Si el trabajo externo es cero, tengo la fórmula que ustedes conocen de física 1, que es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual a cero. ¿Ok? Este es el balance de energía mecánica o de conservación de energía mecánica. Que la energía cinética más la potencial se mantiene constante. Si no tengo el ingreso de un trabajo externo y no tengo ingreso de calor. Otro caso particular. Balance de energía sin acciones externas irreversibles. Es decir, que no tengo o es despreciable la energía cinética y la energía potencial. Son despreciables. Y al ser reversible, el trabajo disipativo, ¿cuánto vale? ¿Qué dijimos en la clase pasada? Cero. Y no tengo, al no tener acciones externas, no tengo trabajo externo tampoco, ¿no? Fíjense como en la fórmula anterior le voy sacando, colocando términos a medida que voy definiendo. Esto es clave. Cuando ustedes van a resolver un ejercicio, todo esto se lo va diciendo el ejercicio. O sea que es nomenclatura que tienen que ir adquiriendo. Balance de energía sin acciones externas e irreversible. Bueno, es como esto, y al no tener trabajo externo, poner acciones externas, pero es irreversible. Por lo tanto, me entran las pérdidas de la irreversibilidad, que es este trabajo disipativo. Sin acciones externas e irreversible a volumen constante. Si es a volumen constante, dijimos que el trabajo cuasistático estaba relacionado directamente con la variación de volumen. ¿Ok? Y al ser a volumen constante, se elimina este término. Entonces me queda esta fórmula que ven acá. Un sistema aislado. ¿Cuándo era un sistema aislado? Cuando no tenía intercambio de masa ni de energía. Cuando hablamos de intercambio de energía, ¿qué era? Trabajo y ¿qué cosa más? Y calor. ¿Está bien? O sea que no tengo intercambio de masa ni de calor. Por lo tanto, calor no va. Los trabajos no va ninguno, porque no hay intercambio de trabajo. Me queda variación de energía interna, más variación de energía cinética, más variación de energía potencial. O sea que todo esto es constante. Si la variación es igual a cero, es decir que no hay variación. O sea que todos estos valores de energía interna y energía cinética se mantienen constantes durante toda la evolución. Otros enunciados del primer principio. Hay infinidad.
No existe móvil perpetuo de primera especie. Recordemos que un móvil perpetuo de primera especie es aquel que solamente produce trabajo, pero una vez que se inicia el movimiento es que nunca para. Hay varios experimentos, ustedes van a encontrar en YouTube, pónganlo, búsquenlo en YouTube si se quieren divertir un poco. Hay varios experimentos muy ingeniosos inclusive. Digamos, durante años se quiso lograr esto y bueno, obviamente no existe esto, digamos, por el principio de conservación de la energía. Sería imposible de obtenerlo y si alguien lo obtendría alguna vez, digamos, estaríamos eliminando el primer principio de la termodinámica. Ya al haber algo que no lo cumple, no es más un principio, no es más una ley, perdón. Bueno, esta es, recuerden, la ecuación del primer principio. Y algo clave que nos va a servir para acá a 2 o 3 o 4 clases es que todas las formas de energía, yo fíjense cuando planteo la ecuación del primer principio, la ecuación ampliada con todas las variables que puedo tener, son equivalentes. Acá no me dice que hay una energía mejor calidad o igual a otra. Si pierdo calor, gano trabajo. Si gano trabajo, obtengo valor. O sea, del punto del primer principio, hay una sola forma de energía. Todas tienen que estar expresadas en las mismas unidades. ¿Ok? Esto lo vamos a rebatir, bueno, a adicionar con el segundo principio, de acá a un par de clases. Esto ya lo vimos un poco bastante más claro en la clase pasada que me busqué de adelantar para que tengan material. La experiencia de Joule, lo que me relacionaba era trabajo con calor, por lo tanto de ahí salían los coeficientes de energía potencial, esto se iba moviendo y hacía girar las paletas y aumentaba la temperatura dentro del calorímetro. Digamos, pueden repasarlo en los videos de hace la clase pasada, no la anterior. Y estas son las equivalencias entre calor y trabajo, ¿no? Equivalencia de unidades. Son todas unidades de energía, por lo tanto totalmente equivalentes. Bueno, vamos a definir una nueva función interna que nos va a ser muy útil principalmente para sistemas abiertos. Y yo les diría que desde el punto de vista técnico, la entalpía la utilizamos mucho más que la energía interna. Es una función derivada de otras, donde defino que la entalpía es la energía interna más la presión por el volumen. Recuerden que esto en realidad, acá estaría mal, esto habría que expresarlo, son una ecuación específica, sería H minúscula es igual a U minúscula, energía interna, más, bueno, la presión, saben que es una propiedad intensiva, no hay problema, y el volumen sí, es una propiedad extensiva. Por volumen específico. Bueno, vamos a estudiar a ver qué pasa con esta propiedad de entalpía, qué tipo de propiedad es. Diferenciamos esta fórmula, tengo la diferencia de un producto, uso la propiedad de diferencial de producto, ojo como lo integramos, que no puedo hacer la integración doble de esta. Integro esto del diferencial de H, me queda delta H de delta U más variación de P por B. Delta U más P final por volumen final menos P inicial por volumen inicial. Hagámoslo de forma de integral. Acá lo ven, P diferencial de B, B de P diferencial de P. Vamos a calcular ahora una fórmula con la ecuación que vimos, que es esta, arrancando de la ecuación diferencial de entalpía, a una fórmula para en determinadas condiciones calcular el trabajo disipativo. Esto es muy útil porque me permite saber qué tan lejos, cuántos son mis pérdidas respecto al ideal. En ingeniería algo muy importante. Introduzco también la ecuación del primer principio de la termodinámica con solo intercambio de trabajo de volumen. ¿Ok? Solo intercambio de trabajo de volumen. Entonces, pongo diferencial de U, es diferencial de Q, de calor, menos P diferencial de B, esto es
diferencial de energía interna, más diferencial de Q, más trabajo, menos trabajo cuasi estático. Me mareó porque estaba la fórmula puesta al revés. Siempre la diferencial de Q igual de diferencial de U más trabajo. Bueno. Esta es la ecuación del primer principio de la termodinámica. Diferencial de U es calor menos trabajo cuasi estático menos trabajo disipativo. ¿Está bien? Por lo tanto, el trabajo cuasi estático lo voy a reemplazar por P diferencial de B. Recuerden que esta era la ecuación de trabajo cuasi estático. ¿Ok? Y para el caso particular, si el proceso es isobárico y adiabático, ¿qué va a pasar acá? Diferencial de Q se va. Si es isobárico, es a presión constante. Por lo tanto, P diferencial de B. Acá, si el proceso es isobárico, la P diferencial de B sale fuera de la integral. Llego que la diferencial de entalpía es igual al diferencial de trabajo disipativo. Recuerden que esta es diferencial no exacta. ¿De dónde sale todo esto? Sale de acá. Yo acá, este diferencial de U, que es del primer principio, lo reemplazo acá. Me ha quedado medio colgado, ¿no? Con las ecuaciones. Lo reemplazo acá. Todo esto lo reemplazo ahí. Acá tengo menos P diferencial de B, más P diferencial de B, se van, ¿no? Uno restando y el otro sumando. Y me queda, por lo tanto, para que quede claro, me va a quedar diferencial de H es igual. Vamos a hacerla completo porque me quedé colgado yo y esto porque me quise ahorrar un paso acá y diferencial de Q. Así puedo escribir bien con esto. Menos P diferencial de B menos diferencial de trabajo disipativo. Vamos a hacer todos los pasos, lo que hago en el pizarrón en clase. Acá me quise hacer el canchero. Más P diferencial de B. Fíjense, este con este se va. ¿Ok? Lo único que hice es reemplazar todo esto acá. Por lo tanto, para el caso particular, si es isobárico, me falta acá, me falta un término. Más B diferencial de P me falta acá. Si es isobárico, este término diferencial de P vale 0. Este término se va. Y si es adiabático, este término se va. Entonces, ¿qué me queda? Diferencial de H es igual a menos trabajo disipativo. Esto es importante porque no hay prácticamente fórmulas para el cálculo del trabajo disipativo. Ya lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, que yo voy a buscar todo el tiempo esta fórmula para esto. En este caso, esta evolución isobárica y adiabática se da que sí. Bueno, en los casos particulares los voy a poder usar. Ojo con usar estas fórmulas para todo, porque ahí es donde llegan los errores. Ahora vamos a ver las condiciones P. No, esto venía después. Bueno, entalpía de calor. Otra vez, arrancando de diferencial de H, es igual a diferencial de U, B de B, introduciendo solo intercambia trabajo de volumen, otra vez lo mismo, diferencial de Q, menos, otra vez reemplazando esto acá, diferencial de U, reemplazo todo esto, lo mismo que de antes, pero en este caso, proceso isocórico. La fórmula es la misma de antes, ¿no? Vamos a hacerla así, paso a paso, no nos mareamos. Y yo practico con el lápiz que no le termino de agarrar la mano.
P diferencial de B, dice ahí, disculpen, pero bueno. Bueno, otra vez lo mismo, menos P diferencial de B, más P diferencial de B, se va, ¿no? Ahora, proceso isocórico irreversible. O sea que, acá no dije nada que sea adiabático. O sea, si es reversible el trabajo disipativo, se va. Si es isocórico, es a volumen constante. Y cuasi estático porque es reversible. O sea, me queda que diferencial de H es igual a diferencial de Q. O sea, esta ecuación va a ser la calorimetría. Esto es lo que ustedes vieron, no sé si lo ven ahora en física o en química, calorimetría, ¿no? Sale de esta ecuación. Bueno, las condiciones P, volvamos a este caso, que era el caso isobárico y adiabático. Bueno, en este caso no hace falta que sea adiabático. Si la presión inicial es igual a la externa, la final igual a la externa y la presión externa constante, solo tengo trabajo por variación de volumen, yo sé que delta H es igual a Q. Esto es este caso, pero no está la condición, no dice nada que sea reversible. No dice nada. Pero se tiene que cumplir todas estas condiciones P. Bien, muy bien. Esperen que me marea acá. Bien. Bueno, vamos a estudiar un poquito lo que es la capacidad calorífica. Digamos, la capacidad calorífica media de un material. Primero, la capacidad calorífica era la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una determinada masa de una sustancia. Esa es la capacidad calorífica media. Después, la que ustedes conocen, la definición de calor específico, ¿no? Esta es la capacidad calorífica. O sea que es Q dividido la de variación de temperatura. La instantánea, lo que hago es este delta T lo hago tender a cero. ¿Está bien? O sea, es el límite cuando Q, lo que me queda diferencial de Q respecto de T respecto de X, del camino. ¿Por qué el X? Porque Q, recordemos, era función no potencial, es función del camino. O sea, X me va a definir el camino, es la derivada de Q respecto a T en el camino X. Después vamos a ver los más interesantes. Esto es el calor específico. Era la cantidad de calor necesaria para elevar una unidad de masa. Muchas veces tomamos 1 gramo, 1 kilogramo, una unidad de masa, 1 grado centígrado. ¿Está bien? Esa era el calor específico. Los más importantes, los caminos más importantes de estudiar de calor específico es a volumen constante y a presión constante. A volumen constante lo voy a llamar CB y a presión constante CP, que es la derivada de Q respecto al T, respecto a B y después respecto a P, ¿no? En el caso a volumen constante, diferencial de Q respecto de T, de B, reemplazo sabiendo que Q por primer principio es igual diferencial de U más P diferencial de B, energía interna más trabajo por variación de volumen, lo reemplazo acá, por lo tanto, acá después me queda esto reemplazado acá, el diferencial de T lo paso multiplicando a CB diferencial de T, o sea que diferencial de T me va a quedar, diferencial de Q me va a quedar igual a diferencial de U igual a CB por diferencial de T, de temperatura. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a hacer los pasos para que les quede claro. Al menos para este lo hago, después el otro no, para ahorrar un poco de tiempo. Yo lo que hago es esto. Acá voy a tener CB por el diferencial de T que está dividiendo, lo paso multiplicando. Igual. El diferencial de Q lo reemplazo por esto. Diferencial de U más P por diferencial de B.
Si es a volumen constante, ¿cuánto vale el P diferencial de B? 0. ¿Ok? Entonces me queda diferencial de U, CB diferencial de T. Integrando esto entre T inicial y T final, obtengo delta U, que es la variación de una propiedad interna, en función de las propiedades macroscópicas. O sea que depende, como varíe el calor específico a volumen constante respecto a la temperatura, va a ser el valor que tengo. Lo mismo vamos a hacer ahora para el calor específico a presión constante, CP. Habíamos encontrado, si la evolución es reversible y a presión constante, que diferencial de Q es diferencial de H. Lo habíamos visto hace un rato. Reemplazando, tengo esto, reemplazo, me queda diferencial de H, CP diferencial de T. Integrando delta H, CP diferencial de T. Variación de una propiedad interna a H. Recordemos que H es función potencial también, depende solo, no depende del camino, solo del punto inicial y final. Y la condición es que sea presión constante, obviamente. Si no, no se da esta igualdad. Bueno, hagamos la energía interna, la derivada de cada uno. La energía interna sabemos que depende, es una función que depende de la temperatura y del volumen. Eso es algo que conozco. Entonces, puedo derivar cada uno respecto a la temperatura, respecto a volumen constante, diferencial de T, más la derivada de la misma respecto de B, diferencial de B respecto de T. Son las dos variables que conozco. Es una forma de dividir la diferencial. Por lo que supe recién, me queda CB diferencial de T más la derivada de U respecto de B diferencial de T. Esto lo deduje recién. Lo mismo hago con la entalpía. Va a ser igual a esto. O sea que permite calcular estas dos fórmulas. Tengo dos fórmulas para calcular energía interna y entalpía. Si conozco la ecuación de estado de dicha sustancia, ya sea gas o vapor o lo que sea. ¿Cuál es la única ecuación de estado que conozco matemática? ¿Qué era? Lo dijimos hace unas clases. La ecuación de estado, la única que conozco, ¿cuál es? Es la de gases ideales. Que la P por B, expresado en masa, vamos a hacerlo para acostumbrarnos, MRT, ¿no? Todos los demás gases, todos los demás sustancias, el vapor, el dióxido de carbono y demás, no tienen una ecuación así escrita de manera matemática. Sí puedo relacionar las propiedades macroscópicas estas mediante tablas o ábacos o gráficos. La ecuación de estado de ellos es eso. No es que no tienen. No es algebraica. Por lo tanto, la energía interna, la entalpía, de acuerdo a esta fórmula, voy a poder calcularla para solo mediante fórmula para gases ideales. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, esta es la relación de Mayer, es que la capacidad calorífica a lo largo de un camino cualquiera X. Espera un cachito que me abrió esto, yo no toqué nada. La capacidad calorífica respecto un camino X sería este. Cómo varían los calores específicos para el caso de las adiabáticas. Si el camino fue una adiabática va a ser 0, porque al no haber adiabática no hay intercambio de calor, por lo tanto el calor específico va a ser 0. Y para las isotermas va a ser más menos infinito, pero la temperatura se mantiene constante. Ahora analicemos qué es lo que pasa para un gas ideal, que dije que es lo que importa, que es la única forma que vamos a encontrar. La experiencia de Joule para un gas ideal es esta. Un gas ideal lo expando contra vacío en un recipiente adiabático con un termómetro. Se abre la válvula, la temperatura no cambia, o sea que Q va a ser 0. Evalúo eso y como es trabajo contra vacía, es 0. Por lo tanto, delta U va a valer 0. Cambió el volumen, pero no cambió la temperatura. ¿Ok? Por lo tanto, para gases ideales, conceptualmente, esto es muy importante. Cuando está en rojo, recuerden que es un detalle conceptual. Deben saberlo. Que, de acuerdo a lo que acabo de decir ahora, es que
diferencial de U, SB diferencial de T, o por lo tanto delta U, SB diferencial T. Esta es la ecuación para gases ideales de variación de energía interna. No importa la evolución. No importa. O sea que la energía interna para gases ideales solo es función de la temperatura. ¿Ok? Esto grábenselo. Conociendo el cambio de temperatura, sé cómo varía la energía interna en gases ideales solamente. Y la entalpía también es función de la temperatura, solo para gases ideales. La fórmula es esta que ven acá. Bueno, la relación de Mayer, aplicándola, esta es la equivalencia entre Cp y Cb, está relacionada por la constante universal de los gases ideales. Ahora, por último, vamos a ver diferentes tipos de transformaciones. Disculpen, pero ando con mucha alergia, la voz la voy perdiendo. Vamos a ver transformaciones cuasi estáticas de gases ideales. Vamos a ver calcular calor, trabajo, relación de energía interna y entalpía. Vamos a ver los diferentes tipos de transformaciones. Recuerden que son cuasi estáticas y gases ideales. Lo reitero porque es importante. A volumen constante, primero recuerden las relaciones de volumen constante, era la presión sobre la presión 1, dividido temperatura 2 sobre temperatura 1, ¿no? Esto sale de la ecuación de estado también si quieren. Primer principio de la termodinámica. Y yo sé que el trabajo cuasi estático es P diferencial de B. Si es isocórica, la diferencial de volumen vale 0, por lo tanto esto es igual a 0. Variación de energía interna. N por Cb en función de temperatura diferencial T. No importa la evolución, es un gas ideal. O sea que esta va a ser la ecuación siempre. Calor es igual a variación de energía interna, porque no hay trabajo, lo deduje recién. Y también podría calcular delta H, M por Cp por diferencial T. Es un gas ideal. Presión constante. La ecuación sale de la ecuación de estado, esto. Calor, primer principio de la termodinámica. Trabajo, la presión sale fuera del integral, P por delta B. Variación de energía interna es la ecuación para un gas ideal, solo depende de la temperatura. Y acá podría despejar delta H, ¿por qué? El calor, ya lo dijimos que era cuando era una evolución reversible a presión constante, lo demostramos antes, sabemos que calor igual a delta H. Lo puedo hacer o calculo con Cp diferencial de T. A temperatura constante lo mismo, ecuación de estado, sale de ahí esta igualdad, P pre, recuerden que con la ecuación de estado, P por B, M por R por T, despejo P, MRT dividido B, lo reemplazo en la presión acá, me queda 1 sobre B, me queda el logaritmo natural, ya lo vimos cuando estudiamos trabajo. Si la temperatura es constante, ¿de qué dependía energía interna? Solo la temperatura. Si no varía, ¿cuánto vale la variación? 0. Delta H, 0. Calor igual a trabajo cuasi estático, porque no va a dar energía interna por el primer principio, esto es igual a 0. Y delta H es igual a delta U más de delta P por B, si quieren, pero ojo que tiene que dar 0. Son las dos formas, son dos caminos totalmente válidos para calcularlo. Una diabática reversible, otra vez lo mismo, esta es la ecuación de la diferencial de Q, SB diferencial T más P diferencial de B, la ecuación diferencial de las adiabáticas es esta, integrando todo esto, reemplazando, llego que esta es para el caso de las adiabáticas. Es bastante engorroso calcularlo, la verdad, pero bueno, acá puedo calcular el trabajo. Y esto es como veo las adiabáticas y las isotermas, cada uno con su curva. Y las politrópicas, ¿qué es una politrópica? Calor específico constante. Recuerden que el calor específico cambiaba con la temperatura. Pero bueno, yo muchas veces tomo un promedio de entre qué margen de temperatura estoy trabajando y lo tomo como constante. Por lo tanto, todas las anteriores las tomé yo con calor específico constante. Haciendo todo este reemplazo, llego a una ecuación como
Todas las demás son a color específico constante. Tengo, de acuerdo a un valor de m que le doy a cada uno, podría tener todas las demás ecuaciones. Bueno, esto es el fin de la clase de hoy. Les voy a estar subiendo mañana, seguramente, ya lo tengo preparado, pero me estoy quedando sin voz. El cálculo para que vean dentro de una campana de vapor cómo funciona una olla a presión, algo típico. En todos los temas, algo nuevo que estamos implementando ahora. Vamos a tratar con cada uno de los temas, ir dándole utilidades a lo que estamos viendo. Bueno, vamos a ver una olla de presión, cómo se mueve, digamos, las presiones y los volúmenes y las temperaturas dentro del gráfico, cómo funciona y demás. Y vamos a utilizar el software que les dije, MiniRefProp, que es para cálculos de estado de vapor o de lo que quieran, en realidad vamos a tomar el agua en este caso, y vamos a utilizarlo después con una planilla Excel, vamos a aproximar y determinar una fórmula, digamos, otra forma de trabajar, digamos, cuando tengan que preparar un informe, que es bastante útil. Bueno, muchas gracias por todo, esta es la quinta clase, estamos en contacto, recuerden, siempre se abre el chat de consultas o el foro después de cada clase. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bueno, esto lo vemos en la clase que viene, pero en realidad cuando no son gases ideales, todo lo que vimos recién, hay que ir a la tabla, que es lo que vamos a trabajar la clase que viene. Muchas gracias.